tal, mi gente hermosa? Amanecimos con un día bastante nubladito, un poco de llovizna, pero acá estamos listos para comenzar a disfrutar de esta mañana. También disfrutar de tu compañía, por supuesto. Vamos a estar cocinando unos platos deliciosos y, como siempre, vamos a tener un invitado que va a venir a compartir su cocina con nosotros, por supuesto, y nos va a contar todos sus secretos. Hoy vamos a tener postre, así que prepárate para disfrutar de los platos que vamos a estar disfrutando. Nos acercamos hacia la cocina, compañero. Vamos a ir dejando un poquito por este lado el paraguas, a ver si Romy... ¿Encontramos a Romy por acá? Hola, Romy, buen día. Ahí está. No ponga abajo el techo porque dice que son 7 años mala suerte, algo así. Buen día, compañero, ¿cómo estás? Virtu, ¿cómo estás? Súper bien, buen ¿y día. vos? Lindo día para cocinar. Lindo día para cocinar. La gente nomás malentiende el día de lluvia. A mí me encanta. Vos sabés que a mí estos días de lluvia, así nubladito, me da ganas. Solamente quiero, tipo, estar en mi casa, viendo la tele y comiendo. Yo te voy a cocinar, no te Creo preocupes. que es la mejor opción. Te voy a cocinar un rico estofado de costilla con espagueti a la provenzal y nuestro invitado hace un postre. Genial. En un ratito vamos a conocer a nuestro invitado, pero antes, permiso de darles un ratito. Quiero agradecer a los amigos de Charmé Peluquería que siempre me atienden divina en su sucursal de Cerro Corá y Brasil. Ahí está la sucursal de Charmé. Gracias a Mirtunchi, le mando un beso enorme y, por supuesto, a Fionara Store por el luquete de hoy. Miren qué canchero, ¿no? El luquete de hoy. Ahí está. Y también a Marrieta Accesorios. Miren qué lindo este collar de Marrieta Accesorios. En mi cuenta de Instagram, Virtu Jaboski, van a poder ver todos los accesorios y los pecas look de todas las mañanas. Estoy un poco congestionada, un poco resfriada. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Estamos en una comida que te va a recuperar. ¿Vos decís? Sí. Yo necesito este fondo blanco, este vino para recuperarse. No, eso ya, después digamos tan contentos ya de más. Bueno, contame sobre nuestro invitado de hoy que nos trae el postre. Él es joven, Pará. te cuento. Antes de arrancar. Mal de barco, les cuento que hay mal de barco hoy en el programa. Nuevamente. ¿Sí? No sé si el clima o legalmente está restando muchos puntos. Sí, está Pero restando hoy puntos. nuevamente un integrante del equipo de Cocina Guaraní se queda sin almuerzo. Eso nomás quería decir. Y el encargado de ese sonido. Yo no quería nomás decir quién. Quería dejar el suspenso. Pero... No, él sabe. ¿Qué liga? No, ya le dije que no me compra con la musiquita. Siempre esa. soluciona con el No, perdóname. el perdóname, ese y pucherito a lo lejos no funciona ya. Encima te da ternura cuando te hace pucherito. No, hace pucherito, no, ya no me convence más. Bueno, ahora sí, volvemos a lo nuestro. Bueno, te cuento, él es un chico muy joven, Sí. igual que yo, Soltero. ¿verdad? Igual que yo. Ahora lo de soltero vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Entonces, te cuento, él se formó también fuera. Él hizo... Tiene mucha experiencia. Tiene mucha experiencia, se formó en pastelería Es joven fuera. y tiene mucha experiencia. Y mucha Bueno, experiencia. buen dato. Cuesta encontrar eso, ¿eh? Sí. Se dedica también a la parte de... No, pues, te das cuenta quién se queda sin postre y sin comida hoy. Se dedica... Así no se puede trabajar seriamente. Se dedica a la capacitación. Él enseña también, o sea, enseñar en una escuela y también capacita en empresas. Genial, como Es vos. un capo. Es un capo dentro de lo que hace, le admiro mucho su trabajo, es muy bueno, muy pulcro. Bueno, vamos a De hecho, aprender yo admiro entonces mucho a hoy. los pasteleros, te cuento. Porque es algo que me ¿Vos? cuesta ¿Pastelería? mucho. No, admiro a los pasteleros. No, pero y a vos su- algo de pastelería Yo me defiendo. te defendés. Me defiendo ahí. Le doy su lugar a ellos. Intento. Entonces, hago por- presentámelo, por favor, que Sí. ya lo queremos recibir en Cocina Guaraní. Dale. El para señor- empezar a cocinar, ¿no? Jorge Chauri, pasá Jorge. Jorge Chauri con nosotros en esta mañana de Cocina Guaraní. Bienvenido. ¿Cómo Gracias, está, Jorge. Jorgito? Espectacular. Pero qué presentación, pero así te tiró flores luego. Gracias, la verdad que muy agradecido porque me hayan invitado al programa y venimos un poquito a compartir con ustedes la mañana, que si bien está un poco lluviosa, como decía Erly, a mí Está un también poco me gusta lluviosa un poco este y clima. hay mal de barco. Hay mal de barco también, allá ya le marcaron a uno, pero yo le voy a invitar al postre, parece un buen tipo. Parece bien. Ahí mira, así sí te José Gá, te lo metiste en el bolsillo. Muy bien. Bueno, contame por favor qué nos vas a estar preparando hoy. Bueno, Veo para muchos hoy- ingredientes. Sí, la verdad que hoy tenemos algo súper sencillo, pero con mucho sabor. Perfecto. Lo que quiero presentarles hoy va a ser tipo una torta, un cake, que vamos a saborizar por un lado con unas peras
que vamos a... Qué rico. Sí, súper rico. ¿Tipo compota? Tipo compota, vamos a pochear las peras con unas cuantas especias. Yo acá tengo canela, tengo pimienta rosa, tengo clavo de olor y le voy a dar un toque también de jazmín. El jazmín que son las, Sí, vamos a queda decir que las riquísimo. hebras, ¿sí? Sí. Esto yo después voy a procesar y le voy a incorporar. Siempre es, si uno no quiere ponerle una cosa, le puede sacar sin drama. ¿sí? Perfecto. La base siempre es la misma, es un clásico 4/4, que acá Derly debe Tan, manejar tan, al dedillo. tan, tan, tan. Mira, ya Y te acá va. el ingrediente, Ah, ahí está, muy bien. acá chocolate Infaltable blanco. para comprarla todo. Hoy elegimos chocolate blanco, ¿verdad? Como queremos que realce un poco el tema de las especias, me Es quise verdad. poner un chocolate muy fuerte, ¿verdad? Muy Entonces, invasivo. Pesado. chocolate blanco, como Perfecto. para que esté ahí, pero que no invada, que sea algo secundario. Ahora lo principal son las especias y las peras. Perfecto. Bueno, Jorgito, entonces ya tenemos todos los ingredientes. Está Vamos a todo seguir listo. charlando, te queremos conocer todavía mucho más, pero antes quiero invitar a todas las señoras en sus casas que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook como Cocina Guaraní, no te olvides de darle me gusta a nuestra fanpage. Así vas a poder ver la receta y tener todos los ingredientes que vas a necesitar para empezar a preparar tanto el postre como nuestro plato principal. ¿Cómo era el nombre de nuestro plato principal? Recordame, Derlis. Uy, me quemé. Esto es una... Hoy estamos, pero mirá, No tenía allá, que decir eso. bien arriba, me gusta. Bueno, es una costilla. ¿Te das cuenta? No come hoy, no come. 2 días sin Ay, comer. Dios mío. Bueno, es un estofado de costilla. O sea, voy a Estofado de estofar la costilla y aparte le hacen Hoy estamos tentados. y aparte le hacen espagueti a la provenzal. Espagueti y la provenzal, perfecto. Vendría a ser un clásico, un estofado con tallarín o algo así que hacen en la casa, pero vamos a hacer de otra forma. Bueno, estoy viendo que hoy vas a romper tu regla. Sí, pero no digas. No voy a decir, obvio que no. Te voy a mandar al frente, pero para que veas cómo yo aprendo y cómo te conozco en todo este tiempo, hoy vas a romper tu regla. Pero igual va a quedar súper rico tu plato. Claro que sí, claro que sí. No Vamos quiere a que diga. No quiere que diga. ¿Cómo te encontramos en Facebook, Derlis? Mamá me va a pegar si ve que hago estas cosas. Bueno, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Estoy en el Facebook como Derly Bogado y mi fanpage es Chef Derly Bogado. Quería agregar algo a lo que dijiste. No solamente las amas de casa siguen, muchos cocineros Por están siguiendo la supuesto, página, también. me están escribiendo, inclusive algunos están queriendo venir al programa y ellos saben que esto es su casa, cuando quieran pueden venir. Por supuesto. Acá Jorge también cuando quiera, si él De quiere ahora venir en otra más- vez, venir otra vez, quiere hacer otro postre, venir Por nomás, su- tu de ahora en casa. más tenés pases libres, Jorgito, Buenísimo. con nosotros. Bueno, quiero invitarles también a que vengan a disfrutar de los diferentes menús que tenemos en el restaurante Yassi Greta. Le mandamos un beso enorme a nuestro compañero Alejandro Cebal, que hoy les Hoy cuento que nos sorprendió con un desayuno, un café, nos esperó luego con un café, unos Sanguchito. sándwichitos de miga. No, la verdad que hoy nuestro compañero se pasó. Chiste bombo. Gracias Alejandro y por hacer caso el pecheo de Dircho a las 8 de la mañana. Y por supuesto, bueno, invitarte a que vengas a conocer el restaurante Yacireta del Hotel Guaraní, donde vas a encontrar, aparte de deliciosos platos, vas a encontrar una barra excelente para venir los fines de semana a disfrutar con todas tus amigas. Eso hago con las chicas. Venimos y hacemos la previa Yo acá. no puedo ir con mis amigas. No creo que la patrona te... Ya, que Anaí, pon nena acá al límite, por favor. Sí. Yo digo que puedo, Ana, que me dejen otra cosa. Ah, claro. Eso es muy diferente. Bueno, a ver, me voy a acá charlar un poquito con Jorge. Jorge, ¿cuántos años tenés, Jorge? Yo tengo 25. 25 años. 3 años más, le llevo 3 años. Le llevamos los 2 3 años a él. ¿Viste? No, por favor. Basta. Pará, Buena onda con José, pero siempre me dicen eso. Tenés razón, Sí, no pareció con José No, basta Ayala. con esa onda. No me Feliz tira, Navidad, bueno. no Mirá, reconocido. hacele un primer plano, por favor. Sí. ¿En Igual. serio? Parece que viene de hacer la única tarde. Por favor. No, buena onda, José. Siempre Mando un saludo. siempre te tiran con la comparación. Siempre me tiran eso, ¿no? Pero en realidad yo creo que José también cocina mucho. ¿Sí? No voy a decir por qué. Pero No, No. no, pero bajó mucho de peso con Josecito. Le mandamos un gran saludo. Buena onda, José. Amigo de la casa. no, un capo Bueno, es. para nuestra compota, ¿qué vamos a necesitar entonces? Vamos a comenzar Sí, con vamos a hacer azúcar. un pequeño almíbar, sí, que es nada más agua con azúcar, Perfecto. partes iguales, ¿sí? Ok. Y vamos a utilizar peras, ¿sí? ¿Esto lleva frío o no? Luego, en realidad, para desmoldar sí les conviene esperar. Nosotros acá vamos a hacer un pequeño truquito, la magia de la tele. Pero para desmoldar siempre estos cakes tienen que dejar que se enfríe bien. Ok, perfecto. Pero la pera no, ¿eh? Vamos a dejar
pocheando, que se ablande y luego ya vamos a agregar dentro de lo que sería nuestra preparación. ¿Qué es lo que es pochear? Es nada más Cierto, calentar. porque yo aún, No, claro. pochear Sí, no tipo- es ese que vos pensás. No. Un ponche. No es el Vos vino de pensaste talla. pochear. Es nada más cocinar las peras a un fuego tranquilo Perfecto. y se van a ablandar. Esto podemos hacerlo pelando o no. Yo generalmente me gusta dejarle un poco la piel, ¿verdad? La cáscara, porque considero que ahí también están los nutrientes. O sea, Claro. también aprovechar la pera, la fruta, en este caso la pera, en su totalidad, ¿verdad? Claro, Perdemos mucho sabor inclusive si le quitamos. Entonces hay que considerar a lavar veces... bien nomás la fruta. Claro, lavar bien y ya se puede usar. Yo me gusta, si es posible, conservar a la fruta su cáscara. Perfecto. Bueno, ya estamos listos entonces para Sí. arrancar a cocinar, pero antes, nos vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos. Bueno, estoy visitando un poco la fanpage de Cocina Guaraní y viendo todo lo que vamos posteando. Ya llegó Cristian Zaguier, que nos va a estar acompañando con sus fotos excelentes de nuestros platos finales. ¿Cómo ¿Cómo vas a estás, decir Cristian? ¿cómo Esta decir? semana está de cumple el compañero. Sí, ¿cómo decir? Ya llegó. Llegó un poco tarde, no, vamos a mandarla al No, frente. él es- El jueves luego su cumpleaños. Estamos esperando todavía la invitación. Ella está Che, haciendo la previa. Encontré un chiste, por favor, quiero contarles. ¿Qué ¿Cómo sabe? se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? ¿Cómo se llama? No, decime. No, no sé. ¿No sabes? Ni idea. Bron Kitty. Oh. Qué malo ese chiste. Ay, perdón, pero tenía que decirlo. Te pareció simpático, ¿no? Buenísimo. Qué buen tipo este Ay, buen tipo. La hermana de Hello Kitty, Bron Kitty. Bueno, Bueno, vámonos a lo que... te voy a decir mientras vos seguís con tu chiste. ¿Cómo salimos de esto? A ver, fácil. Ok. Voy a hervir la pasta. Voy a sacar con un puntito al dente, ¿verdad? Un poquito más al dente, que sea Perfecto. un poquito más durito, porque luego voy a saltear con ajo y perejil, que es el provenzal. Ay, cómo me gusta a mí el ajo, ¿sabes? Luego que me gusta. Y Así que después ponele voy a empezar mucho con el ajo. estofado. Perfecto. Y mientras nos puede contar a... No. 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 Ahí. Bueno, quería ver, no, tampoco tan de cerca. Ya exageró acá. Bueno, mientras puedo hablar acá con nuestro amigo Jorge, Bueno, por esto es perfecto. rapidito. Él te puede contar. Él se formó fuera. Jorge se formó afuera ¿Estuviste y... viajando? Sí, tuve la oportunidad un poquito de salir. Fueron 2 años que estuve por Buenos Aires y en el 2014 fui a Lyon, en Francia. A Francia. También un año, sí. Genial. Y contame tu experiencia del haber vivido fuera, de haber traído conocimientos, ¿no? La de verdad que poder fue- hoy en día estar compartiendo Claro, con... tal cual. Enseñando lo que aprendiste. Lo que yo quise un poco fue conocer un poco el movimiento, cómo se vivía la pastelería, ¿verdad? En otros lados. Y muy contento realmente con la experiencia. Primero en Buenos Aires fue como el primer lugar donde estuve estudiando y trabajando. Y ahí tuve una formación bastante sólida, vamos a decir, en lo que es pastelería. Hice también chocolatería, estuve trabajando para una chocolatería muy grande allá. Y vamos a decir que fue mi primer codeo con lo que es el trabajo así a gran escala. Y luego ya en Lyon, en Francia, también estuve haciendo pastelería, donde he visto más la cocina francesa, ¿verdad? Clásica y moderna, ¿verdad? Ahora la pastelería francesa tiene mucho auge, ¿verdad? Se está renovando y vemos presentaciones nuevas, mucha gente verá que hay unas tortas que le llaman torta espejo. Por favor, no le digan así, gente. ¿Cómo? Torta espejo le llaman. ¿Cuál Porque es la torta espejo? en realidad se llama entremés. Es como una torta, es una mousse, ¿verdad? Y dentro tiene capas. Puede ser crema o crocantes, diferentes texturas. Sí. Y eso se baña con un glaseado que generalmente es brillante, de un color. Entonces acá la gente le está agarrando como la torta espejo. Tipo, como... A ver, atender la comparación Sí. que voy a hacer. Tipo como la salsita que lleva el cheesecake. Algo arriba. así, pero es algo más, queda bañada completa la torta y es como que le cubre y es bien brillante. Generalmente se hace a base de chocolate y glucosa. Es como algo líquido, pero después endurece.
Vamos a decir Perfecto. que le queda una capita. Entonces, no le digan torta de espejo. Sí, por favor, no le digan torta de espejo, porque en realidad es mucho más que el baño nomás. Claro. O sea, hay toda una serie de preparaciones y técnicas detrás y vamos a decir que no se resumen en lo de afuera nomás. Es muy importante lo de adentro y el armado. Así es. Hoy en día, ¿dónde estás trabajando en un lugar, en una pastelería? Hoy en día estoy un poco ayudando y asesorando locales. En este momento estoy con un local que se llama Sabores a la Glow, Sí. está en el barrio San Vicente. Y con ellos estoy trabajando más o menos hace 6 meses. Estamos renovando un poco Saluda la a carta. Gloria también. Saludos a la señora Gloria ahí que no sé si va a estar viendo la tele porque en serio trabaja muchísimo ella. Es una señora muy, muy abnegada al trabajo y a lo que es su negocio. Y con ella estamos trabajando, renovando un poco, metiendo algunas cositas nuevas. A la Glow es una empresa que constantemente quiere innovar. Innovar, y está bueno eso. ellos son muy fuertes en lo que es confitería y pastelería. Entonces, reforzar un poco eso. Pero aparte de eso ofrecen un servicio integral, tienen catering, tienen almuerzo, tienen como una empresa que abarca todo. Yo en la parte de pastelería siempre. Perfecto. Bueno, y contame, ¿en algún momento te proyectás así a futuro abrir tu propio local? Y la verdad que sí, ayer estaba hablando con un amigo y es un poco el sueño de todo cocinero, pastelero, tener su lugar algún día. Pero yo creo que todavía No es el no momento. es el momento. Sigo ganando experiencia, haciendo contactos, también eso es Está súper buenísimo, importante. Y yo creo que sí, más adelante se va a dar en algún momento eso. También, Bueno, arrancamos a cocinar ahora Dale. sí. ahora, Vamos a seguir charlando igual, claro mientras que vamos sí. cocinando. Vamos a poner la charlando espera con que le Jorge. hablaba. Yo corté a la mitad como para apurarla un poco la cocción nomás. Pero ustedes si quieren pueden ¿Cuánto de meter agua aproximadamente? nada, 200 cc o una taza bien grande y ya está. La idea es que cubra. Si se fija acá, no sé si A la ver, cámara sí. se acerca. Ahí Ahí ven viene que Chris. cubre un poquito el agua. Yo lo que voy a hacer es le voy a agregar acá directamente azúcar. Esto es parte iguales, pero no pasa nada si se pasan un poco. No hace falta que estén. Yo tengo una consulta acá, Pesan, Jorge. señor. Desde que vi, quiero saber, ¿por qué le pones una parte de harina integral? Es nada más para darle un sabor diferente. Para darle un sabor diferente. Para darle un sabor diferente porque últimamente la gente se está animando a probar nuevas harinas, se está probando un poco el centeno, Sí. a la harina integral. Cabe aclarar que esta realmente no es harina integral, es la mezcla ya del salvado. Se separa y se vuelve a mezclar. Por si algún purista me está viendo me dice, eso no es harina, Jorge. Claro. Realmente no es. Lo que nosotros compramos tiene que ser más fino para que sea harina integral. Más refinado. Más refinado. Tiene que ser, si ustedes compran, va a verse más como esto, pero va a ser marroncito. Esa es la Marroncito. verdadera harina integral. Esto Perfecto. vendría a ser Esa era una mi mezcla duda. de salvado. Genial. Con la harina blanca, ¿verdad? Pero Ok. le reemplazamos una parte nomás. Si les gusta mucho, de repente pueden reemplazar más. Yo en este caso le pongo 200 de harina 4 ceros y 50 de harina integral. Genial. Pero eso se puede aumentar sin problema. Mientras pocheamos. Pocheamos, así se- ¿sí? O ¿Poche o pocheamos? pochear, como Pocheamos. Pocheamos, ahí está. Pocheamos nuestras peras. no No es es pochear pochear. tampoco. Pocheamos, la tipa ya está pensando en ¿Qué? una bebida. Bueno, y acá le agregamos las especias. Miren, tengo acá un poco de canela en rama. Me encanta la canela. La idea es que acá uno elija la especia que a uno le gusta, ¿verdad? Si a usted no le gusta la canela o ¿Esa el clavo. estrellita qué es? Esto es anís. Es anís estrellado. Ah, mira. Y tiene bastante aroma. Generalmente, para que se libere un poco, le rompemos ahí. Esa estrellita que es, no sé si pillaron. Ahí va. Ya se empieza a sentir. De a poco va a ir hirviendo, vas a ver que esto se va a llenar de olor. Pimienta, qué raro, ¿no? Tengo, Postre. tengo pimienta rosa. Esto se usa bastante en pastelería. Realmente no es de la misma familia de las pimientas, es otra planta, pero se le llama pimienta rosa y tiene un sabor bastante amable comparado con el resto. Ok. Entonces está bueno para pastelería. Ahí le pongo 2 cucharitas. Y por último, clavo de olor. ¿sí? Sí. También le pongo unos cuantos. No exageren mucho con el clavo porque es muy invasivo. Le ponen Exactamente. un La toque. idea es que se sienta un poco. Claro, de que se todo. sienta un poco. Y ahí vamos a dejar que se cocine tranquilito. Ok. Fuego bajo, no dejen que hierva demasiado a borbotones. Nada más un hervor ahí tranquilo. Se cayó ahí una parte del set. Sí, hay una cosa que Se pasa. cayó en la tableta de Romy, pero no importa. Vamos, Ahí cuando vamos a rompe hacer de el bol- cuenta que no pasó nada. Si nadie está herido, sigue. Ven ahí que hierve, le bajo un poco mi inducción. Siempre la inducción es un poco, vamos a decir que muy potente. Entonces Ok. le bajan un poquito hasta que queda ahí. Perfecto. Genial. La masa. ¿Comenzamos con la masa?
Sí, si querés podemos adelantar algo. Bueno, pero pará, antes de comenzar con la Oh, masa, qué me rico, voy ¿no? para el lado de los salados, por supuesto, para ver Sí, no olvídate de mí, no el importa. plato principal. No olvidé Hay un nada de invitado, yo Derlis. ya en quinto plano. Perdón, compañero, es que estuvo muy entretenida la charla con Jorge. Sí, no, yo sé que cuando hay dulce vos te perdés. No, Bueno, estoy haciendo buena letra para que me invite a su postre y también le pueda convidar a mi compañero Joseca. Joseca, yo no sé con Joseca qué pasa. Bueno, ¿y nuestra pasta? ¿Está la ¿Dónde pasta? está nuestra pasta? Ah, ya está lista. Te ganó todo ya. Saqué, le puse un poquito de aceite para que no se Perfecto. pegote. Está Genial. un poco duro todavía. Hoy no voy a enfriar como otros días, ¿te acuerdas? ¿Cierto? Porque está duro la pasta todavía. Y con el calor se va a seguir cocinando acá. Dale, genial. Lo que sí, ahora voy a hacer el estofadito. Bueno, vi que cortaste toda nuestra carnecita Sí, en corté cuadraditos. una costilla, un hueso cada uno, ¿verdad? Perfecto. Le voy a echar casi nada de aceite. ¿Cuál es el que más carne tiene? Lo voy a separar luego para mí. Este. Ahí. Ahí Bueno, está. que está muy caliente. Perfecto. Antes de seguir cocinando con Derlis, nos vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más cocina guaraní. Nos vemos. ¡Dame a los bomberos, por favor! Pará. ¿Qué está pasando acá? Y elegiste la carne ya, ¿verdad? Porque creo que no te va a alcanzar tampoco. Pero pará, ¿por qué larga tanto humo? Porque está caliente, está sellando, esto tiene grasa. Ah. Lo que hago una técnica que hacen las mamás de antes, todavía cuando cocinan, ¿Sí? que es ponerle un poquito de azúcar Ah, con razón luego tenía ese aroma. para sellar bien y para que tenga un color Ah. intenso. Poné este Joseca. ¿Mm? Vamos a sellar No bien entendió, esto. no importa. Ahí. Humea mucho, pero eso está bien. No, se siente el azúcar quemada. No sé si vos te sigues, Cristian. Azúcar dorada, tostada, no está quemado. Bueno, tostada. Bueno. Bueno, siguiente paso. Le voy a agregar cebolla como quiere estofado. Va a llevar cebolla, Para locote todos los verde. ingredientes que vamos a ver ahora, lo vamos a tirar acá dentro de la olla. No, todo no, la berenjena no va a ir. No le vas a poner berenjena. No. Ok. Hoy no. Pero después te tengo una sorpresa estos días. ¿En serio? Sí, con berenjena. Ah, bueno. Ah, qué divertido. ¿Sabes Bueno. cómo voy a esperar ese día? Va a llevar cebolla, va a llevar locote rojo, locote verde Ok. y va a llevar, si querés le ponemos zanahoria. A mí no me gusta echarle zanahoria a los tostados. ¿Por qué? Porque las zanahorias acá son muy dulces Sí. y es muy invasivo el O sea que dulce. yo no, la zanahoria, me gusta mucho zanahoria rallada, pero en la comida caliente en sí no soy tan fanática de ponerle zanahoria. Ahora mostrar acá, Cristian, que no Morrones hay, prefiero ponerle mucho morrón. Cristian, ahora que no hay tanto humo, podés ver esto, que Pero las no era para ensaladas frías tanto. sí, pero... ¿Sí? ¿No te gusta? A mí me gusta la ensalada. por eso a mí me gusta la ensalada. Un juguito también. Jugo de O una zanahoria, crema. sí. Bueno, Cuando va a llega el llevar, verano tomo mucho jugo de zanahoria para tener un buen va a llevar bronceado. salsa tomate también, que hoy no es la salsa tomate que quiero usar, pero es la que hay. Claro, pero es la que hay. Es la que hay. Me está matando el olor a clavo de olor y anís Sí, estrellado. ahí. Está espectacular. No, a mí el me color. encanta. Mientras vos seguís pelando yo... Qué rico aroma. Tiene el aroma que tiene. Sí, está delicioso. Gracias. ¿Cuánto tiempo más o menos me dijiste? Va a estar nuestra- si Fuego está lento. a fuego lento unos 15-20 minutos. 15, 20 minutos. Le para clavas que un poquito y si sale con un palito o algo, si sale entonces ya está. Tiene que Perfecto. ablandar nada más. Tampoco queremos que se haga un puré ahí de la pera. Ok. Es nada más que se cocine, se ablanda y ya. tenga clavo, olor. Se mezcla todo. Ahora echa 2 laureles. Ok. Le voy a echar un par de dientes de ajo, así como me gusta. Vos sabés cómo, ¿verdad? Enterito. Enterito. ¿Pero le vas a machacar? La vamos a machacar. Bueno. A ver. Este cuchillo es No, muy... dame, te enseño, toma, sosténeme. No te vayas a cortar. Muy bien. ¿Tiene ahí? Muy bien.
Dale, dale, dale. Ahí, aprendan. Muy bien, muy bien. Cuidado con el... Ahí. ¿Cómo te quedó el ajo? Ya, ¿Cómo te quedó el ajo? Rico por la mano. Y uno no le da con la mano, Dios mío. Te quedó un rico. No. ¿Eh? Cada vez estamos más cerca del día en el cual voy a cocinar. ¿Sí? Sí. Y yo quiero que llegue ese día. Demasiado se Esperá, anuncia. nomás, esperá. Ella dice, Jorge, Para según la ella, primavera. Jorge, te cuento que Anotate- ella ¿Cómo cocina no? muy bien. Anotate ¿En esta serio? fecha. Anotate, Jorge. 21 de septiembre. Yo creo que ese día van a... No, cae, Ese día van a venir todos los invitados otra vez para verte cocinar nada espera, más. no cae fin de semana, ¿no? 21 de septiembre. O sea, cosa que justo caiga sábado y ¡op! Hacer un especial nomás, ¿qué problema hay? ¿Eh? Para la primavera, claro, voy a hacer un plato para arrancar. Miércoles, bien. Perfecto. 21 de septiembre. A Kendall. No, 40 mira, se viene el ya. cumpleaños de Romy. Mira, yo le echaba 41. Se viene el cumple de Romy. Ah, 24 de septiembre, falta todavía. Falta. ¿Le podés hacer una torta o le traemos a Jorge para que le preparen una torta a nuestra compañera? Yo creo que es más viable que venga Jorge a hacer la torta. Jorgito, ¿qué tenés que hacer el 24 de septiembre? ¿Qué día? En realidad, a ver, 21, 22, 23, 24. Sábado, pero podés venir el 23. Se puede. Entonces ya preparamos el viernes para Dale. el sábado. Una torta así... ¿Torta helada te gusta o qué? Ah, te Ya gusta. está. Ok. ¿Vos estás soltero? ¿Cuál es tu estado civil hoy en día? El acusado se reserva el derecho a responder. No, porque yo No, estaba pensando. qué lindo. Ya empezamos. ¿Es una proposición esto? que se viene... no sé si es una proposición. Se viene el cumpleaños de una amiga, Ajá. ¿no? Y quiero sorprenderla. Y como la veo sola, ¿Le ves sola? demasiado quiero que encuentre su otra mitad. Que a Ay. ella le gustan mucho los dulces. Ah, Y la contigo pucha. se va a llevar súper bien. Ah, la pucha. Sí. Entonces, por eso no, si tenés Sí, porque compromiso, ya vino uno que no queremos- calificó para ella. Sí, le echó el ojo, yo vi detrás de cámara que le mira. Se pone romántica, mirá. Linda Se mañana pone colorada. romántica. Come un estofado No hay bien problema, grasiento. podemos ¡Epa! agendar una entrevista. Ah, Peare, Solamente una entrevista. muy winner acá nuestro compañero Jorge. Con entrevista nomás. Bien Hay que ahí, hacer bien casting. ahí. Bien ahí. No. Bien. Bueno, Jorgito, mientras tomamos fecha para el casting, vamos a empezar con la masa. ¿Qué te parece? Dale, vamos a meterle. Bueno, acá tengo, como te contaba, es un clásico cake que comienza con manteca, ¿sí? ¿Por qué manteca y no margarina? Exacto. Para empezar, luego, cuento esto, mucha gente sabrá y a lo mejor otra no. Pero mucha gente me pregunta, ¿verdad? Pero ¿y cuál es la diferencia entre la margarina y la Lo manteca? mismo pregunto yo siempre. Que algo bastante simple en realidad, pero a mucha gente le parece que es lo mismo. Nosotros básicamente tenemos la manteca que viene de la leche, ¿sí? Sí. Es un producto láctico. Y el sabor es totalmente diferente a la margarina. La margarina es un producto que viene del vegetal, es un aceite vegetal. Sí. Entonces, preferentemente, si pueden, les aconsejo usar manteca. Es más, ¿la margarina es más salada o no? No, a nivel sal viene la que es manteca tenés con sal y sin sal. Ah, perfecto. Pero a nivel grasa, es una grasa mucho más. La gente ahora hay todo el movimiento light, la onda fit. Sí. Pero realmente, si van a elegir entre una grasa y otra, elijan manteca, porque es lo que el cuerpo procesa mejor. La margarina, el cuerpo en realidad no procesa tan bien. Y es como que también en el paladar siempre se te queda una cosa medio gomosa, medio pegada, que es la grasa vegetal, que el cuerpo no llega a fundir por una cuestión de temperatura. Entonces te quedas rumiando, hay una cosa rara. Te queda luego sí, un sabor raro. En eso Entonces, tenés razón. si pueden, elijan manteca, ¿sí? Manteca. Bueno, entonces tenemos la manteca y esta receta es re fácil, es el clásico 4/4, partes iguales. Le ponemos entonces 250 de manteca, acá tengo 250 de azúcar. Azúcar blanca. Azúcar blanca. De repente pueden jugar también, así como reemplazamos una parte de la harina, pueden reemplazar una parte del azúcar y le pueden azúcar negra si quieren, ¿verdad? Va a dar un color más oscuro. En este caso, azúcar común. Perfecto. Y acá lo que vamos a hacer es, voy a apagar un ratito mi olla Ok. y voy a conectar mi... ¿Cuál es la tuya? Este va a ser Esta el es la tuyo, tuya. ese es. Ahí está. Voy a conectar la batidora
Esto también pueden hacer a mano, pero Poneme la batidora. mucha garra. Ahí Entonces está. vamos a hacer Me con agarré esta. desprevenido, Joseca. La batidora, la batidora. Acá le piso un poquito, ¿ven? Para no forzar también a la batidora, le piso un poco. Lo ideal es que saquemos un rato antes la manteca, no fría de heladera, sino que pomada. Y ahí vamos. Ahí vamos. Esto es Un súper saludo para fácil. Florencia Gimondi. Yo escucho ese tema y me... Florencia. Se transforma. Claro. Para mí que ella luego creó este tema. Sí. La veo, me imagino bailando y eso. Y en realidad acá de repente está medio estático, puedes meterle acá Claro, un bailecito. para ponerle un poco de onda la cocina. onda. ¿Ves? Ahí se va cremando. Acá vamos a hacer que se creme bien, tranquilo, hasta que esto sea como una pasta más blanca. Bien Perfecto. cremado ahí, para que sepa la gente por qué. ¿Cuál? Básicamente es la manteca, el azúcar. Lo que buscamos es que se deshagan los granos de azúcar, ¿verdad? Me encanta el olor a la Sí, manteca ahí con... se huele realmente el lácteo, ¿verdad? Sí. Que es también la forma de identificar. Permiso. Sí, adelante. Delicioso. Es otra Vos cosa. sabés que mi papá nos preparaba, cuando íbamos a la escuela, Sí. nos preparaba siempre el desayuno. Entonces nos levantaba y nos hacía pan a veces, pan con manteca y azúcar. Y lo máximo. Y café con leche o chocolatada. Te juro, mi papá nos preparaba el pan con manteca y azúcar. Qué Recuerdo de rico. infancia. Es Sí. que es lo mejor, que es mejor con una tostada y un poco de Ay, manteca. qué rico, sí, sí, sí. Ay, Me insuperable. transporta. Bueno, Bueno, ¿hasta ahí qué vamos punto cremando. llevamos? Se va a poner un poco más blanco y va a estar como más cremoso. Ok. Acá pueden ponerle sabor. No, le Vamos puedo a poner, ponerle- por ejemplo, Sí. unas gotitas de esencia de vainilla. Claro, puedes ponerle. En este caso yo le voy a rallar una naranja como para darle un sabor cítrico. Ah, bueno. Siempre el sabor en la grasa. La grasa es la que agarra los sabores. Y Entonces, concentra más. exactamente, se adhiere a la grasa. Entonces acá le puedes poner ralladuras, esencias, extractos. ¿Sí? Acá generalmente va el sabor. Yo le voy a poner naranja, pero usted puede reemplazar y en la casa Es y poner cierto que otra vos cosa. podés cortar la preparación con la mala onda. Sí, es súper cierto. ¿Sí? Sí, sí. Viste que no era un mito. Yo pensé que mi mamá me mentía. No, mami, te mando un beso. Mentirosa, porque me decía, tipo, cuando preparaba la crema de leche y eso, Sí. que se le podía cortar si había mala onda o mala ¿Qué energía. hacía? ¿Le ojeaba la crema de leche? Sí, cortás la leche, se corta la crema. Sí. Sí, cierto. ¿Cierto? Sí. ¿Viste? Me está Vení, contando. probá, tiene vos. No, por ahí yo tengo demasiada energía. Y entonces Alejandro toca así, se corta ya. Ah, Se Se parte al medio del se bol. van corriendo la harina y la azúcar y el huevo así por separado. bueno, Saludos Alejandro, ¿eh? me llama, mira cómo me voy por el... ¿Eh? ¿Qué tal está esto? Me trajo a tu cocina. Sí. Qué pinta que tiene. Qué rico. Bueno, mientras vamos preparando por el otro lado nuestra masa. Acá nuestro estofado está queriendo. Está queriendo. Le voy a echar un poquito de pimentón antes de echarle. Contame qué ya le pusiste. Le eché lo que te dije, la cebolla. ¿Sí? Ajo. Primero eché azúcar, aceite, sellé bien la costilla. Perfecto. Después le echaste bola ajo, después le eché la cebolla, después los cortes rojo y verde. En pedazos, digamos, en cortes grandes. Ok. Porque me gusta, a mí es una cuestión de gusto. Alguien que corta en brunoise muy chiquitito, yo le voy a cortar en pedazos grandes. Esta Recordemos parte, que el azúcar solamente tiramos un poquitito para sellar nuestra carne. sí, para que dé color. Para que dé Esta color. parte es muy importante que hagan rápido, que es la parte del pimentón. Yo le voy a ¿Por agregar qué? un poco de pimentón dulce, porque si dejamos que se queme el pimentón es amargo. Mira vos, ese dato no conocía. Voy a echarle 2 cucharadas de pimentón, que aparte le da un poquito de sabor. 3 le echaste ahí. 3 chiquititos. Gracias, Cristian. Otro que no va a comer. Acá le castigo la comida a los Póngaru, muchachos. Cristian, póngaru. Ay, Cualquiera, muy bien. Para que vean que estamos atentos. Para que vean que están atentos, ¿sí? Y ahora nuestra salsa tomate. Ok. ¿Que puede ser extracto o tomate natural también? Puede ser tomate natural. Sí, prefiero tomate natural. Hoy estamos usando una conserva, ¿verdad? Genial. Y voy a dejar que se empiece a sofreír un poco acá y le voy a agregar el vino tinto y después un poquito de agua. Ah, eso te iba a preguntar. Si le tiramos ya un poquitito de agua o esperamos. No, le voy Que a se agregar cocine un el poquitito. vino que reduzca ahí un poquitito Perfecto. y que se evapore también. Ok. Miren cómo queda esto, el fondo que tiene.
Vino, puede ser qué el vino pinta que será. querramos, Sí. ¿no? A gusto. A gusto, un vino tinto mejor porque le va a dar más intensidad al estofado. El aroma que le deja es riquísimo. Qué pinta, che. Sí, ¿Vos qué tal con la bastante. comida salada, Jorge? Yo como. Vos comés. Yo como. Hasta Lo ahí. tuyo el postre. Lo mío el postre, tal cual. No, pero sí me gusta cocinar. Si es así en casa para No me la digas que gente. no me digas que vos sos la excepción entre todos los que trabajan en la cocina. No, pero igual, porque dice, me gusta cocinar en casa. Y acá la gran mayoría no le gusta cocinar en No, su y casa. la realidad también es que uno llega cansadísimo y roto y lo que menos quiere es cocinar en la casa otra vez, ¿verdad? Pero sí, si al mediodía, eso sí me animo. ¿Cuál es tu plato preferido? El que vos decís, con este me luzco. Con Y, este me quedo... Y la verdad que las pastas nunca fallan. Siempre se puede jugar ahí bastante. Y también me gusta mucho todo lo que tenga que ver con masa, también tartas, crepes. Cualquier está cosa bueno. que tenga masa, bienvenida también. Está bien. Bueno, seguimos con nuestra Sí, preparación. Ya está quiero nuestro... Voy a rayar cortar mi- un minutito, querido Sí. Jorge. Porque Adelante. esta parte A es ver, importante. A ver, Con mucho pesar estoy usando 2 cubitos de caldo. sí. La Hoy proporción... con mucho pesar todo. Sí. La proporción de un cubito de caldo, para que sepa la gente, es un cubito por cada litro de agua. Perfecto. Acá lleva 2, esto es bastante concentrado. Y es todo el agua que va a tener el estofado. Genial. Y esto va, aparte, va a soltar un poquito de sal, entonces la sal va muy medida aquí. Ah, ¿por qué no le pusiste? Le puse un poquito de Ah, sal un cuando poquitito. estaba después de echar todas las verduras. Bueno. Y ahora voy a dejar que reduzca, que empiece a hervir ahí tapado. hasta Ah, que esté fuego la pasta. lento, ¿no? A fuego fuerte primero y luego Fuego voy a fuerte bajar. y después bajamos. Después bajamos, sí. Genial. Quiero aprovechar este momento para hablarte de Cristian Zaguir Fotografía. Si estás pensando en casarte, tenés algún evento social, evento corporativo o querés cambiar tu carta de menú, por supuesto, de tu restaurante, te recomiendo que los llames a nuestro amigo Cristian Zaguir. Vas a encontrar las mejores fotografías al 0981 577 583. En todas nuestras redes sociales las fotos que vean las realiza Cristian Zaguer. Por cierto, siempre me ayuda con los pecas look de Fionara Store, así que le agradezco muchísimo. Nos vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más Cocina Buena. Ay, 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 si llegamos a mostrar todo lo que se vive cuando nos vamos al corte, pero Sí. pero pico de rating hacemos. No se puede mostrar eso. Bueno, seguimos cocinando. Miren cómo va avanzando nuestro estofado. Acércate, Cristian, por favor. Quiero que veas. Mira lo que es una delicia. Ideal para ya mojar el pancito. Uy, encima con este clima. Espectacular está. Ay, no trajimos pancito hoy. No trajimos pancito hoy. ¿Qué? Ah, están hablando detrás de cámara. No sé qué están. Ellos están en otra cosa ahí. No, nosotros estamos concentrados en la cocina. No sé Bueno, ustedes. eso ya está. Voy a sacar enseguida. Y voy a sacar el perejil. Sí, le da risa que voy a picar Bueno, perejil sí. acá. Ok. Bueno. Vamos al perejil. El perejil y el ajo ya tengo para la provenzal. Lo único que voy a echarle al final el perejil para que se quede bien el sabor, impregnado el sabor del Perfecto. perejil recién picado, ¿verdad? Sí. Uy, Y- recreo. Yo ya tengo. Aprovechemos que suena la alarma de nuestro horno del Antiguo para hablarte que en el Antiguo vas a encontrar los mejores equipamientos gastronómicos, bufeteras, freidoras, conductores industriales, cocinas, campanas, hornos panaderos y también contamos con equipamientos para heladería. Todo lo que te imaginas o necesitas lo encontrás en el Antiguo. Dirección Teodoro S. Mongelos, 1736, casi República Francesa. Pueden comunicarse también a nuestro teléfono 0982 273 782 o a la línea baja 021 229 787. Muchas gracias a don Hilario de El Antiguo. Ay, sí, por favor, quiero que me hables un poco del banco de alimentos. Hace poco tuvieron un evento, ¿no? Sí, tuvimos un evento la semana pasada. Sí. Básicamente todos los años el Banco de Alimentos organiza su cena, ¿verdad? La cena de los chefs, donde chefs invitados cocinan, ¿verdad? Para un público, más o menos suele ser entre 350 y 400 personas más o menos lo que se sirve. Y es un menú de pasos. Se conforman grupos de chefs y ayudantes y vamos a decir que... Ese día no hay competencia, no hay... No, ese se día unen todo- todos por una buena causa.
Y siempre hay algún que otro troce, pero Porque este año están los chefs estrellas, ¿no? Lo que están los estrellas y los estrellados. es cierto. Ya es- Más estrellado. Erly, ¿en qué Pero- categoría entra? él no, pero yo no te viste, ¿vos te No, viste? este año no estuve No, yo. no abandonó este año de Mario Estaba muy ocupado. Estaba muy ocupado. Siendo Yo estrellado por ahí. este año fue mi segundo año participando y la verdad que muy bien. Mucha buena onda y gracias a Dios salió todo bien. El postre se llevó muchos aplausos Sí. y se fue una pasada. Servimos un postre en el Acayá famoso con un cambuchí ahí, un cántaro en el medio. Le prendimos un cocido y salía el humo. La gente no entendía qué es lo que pasaba. Entraban los mozos con eso. El salón se llenó del humo y del olor. Genial. Bueno, contame, ¿hace cuánto que se realiza el banco de alimentos? Ya hace muchísimo, son dañares. Yo, como te digo, hace 2 años nomás. Vos hace Pero 2 años más, estás. sí, creo que va por su... Y todo lo que se recauda es a beneficio. Exactamente, lo que se recauda va directo al banco y el banco tiene varias fundaciones y actividades que realiza. Está buenísimo. Aparte de la cena de los chefs, está la colecta también anual. Está bueno que de repente si les interesa el tema vayan. Tienen su fanpage, Banco de Alimentos, en el Facebook. Genial. Y ahí, digamos, ellos ponen todas las actividades, también muestran el balance, en qué se gasta lo que se recauda. Que es importante saber Bueno, yo también. tampoco no tuve tiempo, no llegué a ese evento la otra vez, pero me contaron que hubo muchísima gente. Sí, es sí. que todos aprovechan porque, imagínate, se reúnen los mejores chefs del país, ¿eh? Y no es caro, lo bueno es que no es caro. No, la verdad que un precio, vamos a decir que un precio Razonable. simbólico dentro de Sí. todo es razonable y es por una buena causa. O sea, yo creo que también hay que ver de ese lado. Y te servís, pero más que bien. Salís con la panza llena, corazón contento, Tal como cual, dice el dicho. Tal cual. Bueno, vamos a seguimos. seguir preparando con nuestro postre, a ver. Dale. Bueno, nos quedamos acá. Te hablaba de rallar. Vamos a poner una Ok. buena porción Qué rico. generosa acá de naranja. Bueno, por cierto, recuerden que hicimos la mezcla de la manteca con la harina. ¿Eh? Llegó a este punto, le tiramos un huevo. Sí, ahora lo que vamos a hacer es, teníamos nuestro cremado ¿Sí? de la manteca con azúcar y vamos a agregarle... Con harina, dije yo. Sí, la harina al final. Perdón, Aquí, perdón. aquí, Ahora aquí. me di Azúcar. cuenta. Pequeña que trampita dije para ver manteca. si estaban atentos, no me era Sí, eso. azúcar y manteca, perdón. No sé por qué dije harina. Acá entonces... Creo que leí acá y... Claro, acá viene entonces, Me vamos a miró, empezar a agregar los Con huevos. razón, como que, ¿qué estoy diciendo? Esa cara. Sí. Vamos Esa cara agregando de- los huevos. Yo acá tengo 5 huevos, sería más o menos 250 gramos. Y voy agregando de a uno, ¿sí? La De a idea poquito. acá es que se integre bien. Te sostengo este. Dale, genial. La idea es que se integre esto y ahí voy agregando más. Genial. Lo importante es darle tiempo a la preparación y ahí recién voy agregando más. Che, me encanta la colaboración acá, mi compañero. Así estoy, pero así estoy. Y le digo, compañero, sacame un poco el pelo. Ahí está. Ahí va. Ay, ay. El viento asesino. Detrás de la oreja, por favor. No, pero es que él entiende porque tiene una hija, una Un rico olor nena. a ajo le estoy dejando yo acá. Bueno, ahí vamos. Uno más. Y eso hace que se aire un poco la masa también, ¿verdad? Tal cual. Los huevos siempre, como sabrán, proteína. Va a hacer que esto también se hinche y crezca. Ok. Y le dé estructura finalmente cuando se enfríe. Esto va a llevar un poco de polvo de hornear También, siempre le damos un poco. Yo en este caso tengo para 250 de harina al total. Más o menos una cucharada de polvo ya está súper Porque con bien. esta Genial. almíbar, ¿qué podemos hacer con esto que queda? Con eso se pueden hacer demasiado cosas. Yo, a mí me gusta siempre guardar. El almíbar se enfría bien y tengo en la heladera. Y eso ustedes pueden usar para mojar bizcochuelos. Y de repente también le puedes agregar y hacer un cóctel. Sí. Te hace un cóctel de eso, está buenísimo. Bueno, aquí tengo entonces mi cremado. Voy a pasar a agregar la parte seca. Esto yo tamicé previamente, sí, pasé por un cernidor. Entonces Sí. ya agrego directo. Importante siempre pasar por un ¿Harina cernidor. cuántos ceros? ¿3 0, 4 0? 4. 4 en el caso de pastelería. ¿Por qué no 3? Porque no necesitamos fuerza acá. Ok. La harina de 3 ceros es una harina de fuerza. En este Genial. caso no queremos eso. Le agrego toda la Ay, ya harina. soy una maestra ambas. pastelera Ya, yo. ya, ¿Te das estás cuenta? aprendiendo, Con todo lo que aprendí. Acá le voy a poner un poquito de esto que te comentaba que es el jazmín, ¿verdad? Sí. Que procesé. Nada más. El polvo de jazmín son las hebras. Se consigue en el mercado a 4. Si quieren pueden ponerle otro té también. Está bueno jugar un poco. Y acá entonces voy a mezclar. Ya no hago con la batidora porque no quiero que me salte esto en la cara. Entonces Vos sos simpático, ño. no quiero ensuciar la calcedad de Eli, porque después... El No, movimiento vos sabés que envolvente. algo que presté atención
Es muy prolijo a la hora Sí. de cocinar. No sé si te diste cuenta. Muy prolijo. Es como que Como todo tiene tiene que ser. así en perfecto Es estado. manía de pastelero nomás. Sí. Siempre en orden para no confundirnos, no olvidarnos nada. Súper prolijo, está Bueno, y bueno. ahí, ven, tengo Ah, mira cómo una queda. masa que es, digamos, bastante consistente, pero no llega a ser líquida, ¿sí? O sea, Sí. es como una crema. Genial. Ya cuando tengo esto, ven ahí, voy a poner una Espectacular. manga. Si no tengo manga, puedo igual hacer con una cuchara, no hay Improvisar drama. con una bolsa. También. El polvo El tiene clásico, todo la ahí. bolsita que después se Claro. corta. También. Te le corté la punta. Acá entonces tengo ya mezclado todo, voy a colocar en manga y esto voy a usar un molde, yo traje un molde de silicona, ¿sí? Pero podemos usar los moldes clásicos toda la vida, la budinera. Ah, vos también tu tenés molde. molde de... Mis moldes son chiquititos. Sí. Yo soy molde I. Ah, ese es más para miniatura. Con ese no le alimentamos a nadie acá. No, tenemos que hacer grande Ok, únicamente. le diste a José que dijiste eso. No, ¿qué así? No, no, sí. Bueno, tengo una porción entonces acá. Lo que voy a hacer es alternar. En el corte, lo que yo hice fue sacar mis peras, ¿sí? Sí. ¿Se acuerdan que teníamos las peras ahí? Enfrié un rato y corté, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ir alternando, dijiste, ¿no? Vamos a ir alternando. Vamos a poner una capa de... Mira, yo te voy a De mostrar la y después vos me vas a masa. ayudar. Ok, esto es, para, antes de arrancar. Sí, sí. En este molde no necesitamos tirarle absolutamente Absolutamente nada. Por eso a mí me gusta mucho usar silicona porque no necesitas más poner ni Aceite, aceite, ni manteca, ni grasa, ni nada. nada, absolutamente nada. Ok, genial. Lo que sí es importante es enfriar bien para desmoldar. Si no quieran desmoldar en caliente porque se les va a romper el... Perfecto. Entonces acá voy a poner una porción de masa, ¿Sí? ahí generosa. Ahí no sé si ve la cámara. Ok. Voy poniendo, sí, una capa ahí de masa. Ay, qué rico que va a estar esto. Luego voy a poner peras Ah, todo está espectacular. Sí. Yo para me que queden imagino, en el centro. me imagino esto para el mate también. ¿eh? Sí, Tomar un mate con... surge re bien para la hora de la merienda. Sí. Esto terminaste. ¿Te puedo Sí, terminar? ya está. Y ahora cargo el resto de la masa que tengo acá. Lo que voy a hacer es terminar. Le pongo una capa más de masa. Ahí me ayuda. Gracias. No, no hay de qué. Lo que voy a hacer es poner una capa más de masa y luego voy a terminar con las peras. La idea de esto es un poco Qué que... generosa que se vino cuando... Por angurrienta, pero para que me invites o si no. Es por fuerza mayor eso. Todavía no Proba- probé la todavía no masa. probé. raro. Para hacer la masa cruda. Ella es A mí me gustadora gusta de la masa masa ¿Esta es la que porque- te Sí, gusta? Me encanta luego. Está bien, hay que probar. Siempre es importante verificar sabores, ¿eh? Sí. Lo mismo que en la cocina. Así como mi compañero antes de comer cualquier cosa, él huele y después come. Más bien, porque si no, con quién sabe qué te encontrás. ¿Qué tal está? Está bueno. ¿Cómo se siente el sabor de la naranja? ¿Sí? Sí, se siente la Qué ralladura. bueno, buenísimo. Acá entonces, una capa más de masa. Mm. Ahí le voy cubriendo. Más seguro que llegue bien a los bordes. Ahí. Este molde justito da para esta receta. Si usted tiene un molde más chico, reducen un poco la receta y ya, ¿eh? No hay drama. Es más, se pueden hacer en esos moldes chiquititos también. Claro, hacer individuales. Para los chicos. Ahí saco todo, ¿Tenés todo, todo. sobrinos? Tengo chiquitos. Son bebés todavía, pero ya Qué gusto tener un tío dentro de que- poco ya vamos a cocinar juntos. Gracias, maestro. Acá te puedo, una sobrina te puedo. Sí. Bueno, ahí tengo la masa. Pero va a ser Ven, mayor le que muevo la un poco sobrina. como para que se asiente. Perfecto. Y acá termino con las peras. Que por cierto, puede ser... Manzana. podemos Sí, reemplazar, claro, por claro que la, sí, la sin fruta drama. que nos guste. Sin drama. Yo les aconsejaría siempre dar una cocción previa, ¿verdad? Como hicimos con las peras, Ajá. a modo de ablandar, que después no te quede una fruta Claro. muy dura. Y frutas blandas no hace falta, qué sé yo, que ponerle, no sé, mamón. ¿Podés hacer este paso o no? Como es blando ya no, Claro. no hay drama. Pero sí acá por el tema del sabor es interesante hacer eso. Entonces ahora me voy a ir al horno, voy a colocar más o menos a 150 grados, un horno tranquilo. En la casa sería un horno medio, ¿sí? Que sería 150, 160. No más que eso, no quiero apurarle mucho porque quiero que se cocine bien por el centro. Consulta. Sí. ¿Este chocolate vamos a utilizar? Upa, sí, casi me olvido. Bien Ah. ahí. Esto por acá, le vamos a colocar unos cuantitos. Es nada más un capricho ahí para los que les gusta el chocolate. Y le vamos a mezclar un poquitito acá. Como para que no se queme. Ahí. Ok. Le protege un poco al chocolate porque si no el calor le va a dar directo y se me puede quemar. Entonces le Ok. mezclo un poquito ahí con
con la masa y ya. Entonces va a tener una base de chocolate. Rico, que va a quedar esto. Cake es, te digo, es muy versátil. Es para la hora del té. Si quieren merendar con esto, pueden súper bien desayunar. Pero también pueden servir de postre porque no es muy pesado. Entonces, si de repente ahora vamos a hacer un acompañamiento perfecto con el estofado, porque van a probar ahora que no es un postre, dentro de todo tiene manteca, tiene huevo, Claro. pero se come súper bien, es súper aireado. Entonces acá Temperatura y tiempo, maestro. vamos a ponerle 150 y vamos a probar con una media horita, ¿sí? Para que se Perfecto. cocine tranquilo. Bueno, ya estamos entonces con nuestro postre al En proceso. horno, en proceso, pero seguimos con nuestro plato principal porque nuestro estofado también ya está por estar, ¿cierto, Sí, el estofado, compañero? de hecho, el estofado ya estará. Voy a dejar para el final el espagueti. Genial. Muy poquita aceite porque va a llevar manteca también. Ok. Sí, es verdad que acá está el estofado. Qué pinta que tiene. Qué rico. Voy a llevar un poquito de manteca, como te estaba diciendo, porque quiero que quede bien cremoso, Sí. que no quede tan invasivo. Mucho ajo, mucho ajo. Con mucho ajo. Es provenzal. Ahí está. Ajo, aceite y perejil bien trituradito, bien chiquitito, bien. ¿Se puede hacer con el mixer o no? Podés hacer, pero a mí personalmente me gusta cocinar primero el ajo Sí. y después terminar con el perejil. Perfecto. Sin que se queme, ¿verdad? Es cocinar nada más. Genial. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa y a la vuelta ya nos sentamos a la mesa. Vamos a ver. ¿La volvemos? Vení, porque ya estamos con nuestro postre casi listo. Estamos ya en el último paso, ¿no, Jorgito? Hicimos un pequeño truco acá de la TV y trajimos nuestro adelantado. El horno está en el horno, En el horno pero va todavía, creciendo sí. bien, le estamos controlando. Ahora, ven cómo desmoldó. Mi consejo, de nuevo repito, dejen que se enfríe bien y luego desmolden, ¿sí? Perfecto. Si ustedes en la casa no tienen silicona, ¿verdad? Hacen el molde tradicional y ahí sí le ponen un poquito de manteca y el clásico enharinado, como para que desprenda mejor. Claro, genial. Bueno, y ahora le voy a terminar. Acá le voy a tirar un poco de azúcar impalpable así por encima, como para darle Una decoración. Una decoración. Así algo simple. Vemos que acá también tenemos para acompañar nuestro... Coloqué un poquito de nuestro almíbar almíbar. que ustedes pueden usar para embeber. Yo en este caso voy a usar para tirarlo un poquito ahí. Y me gustaría decorar con unas peras. Entonces Genial. vamos a poner acá en el plato. Tengo ¡Qué pinta! mi cake. Y voy a poner unas peritas ahí como para también hacer Decoración. la ilusión. Recordar que es de peras. Hay unas cuantas. Genial. Ahí va bien. Ahí está. Bueno, ya tenemos también nuestro plato principal terminado. Me acerco acá para que podamos apreciar. Ya nos vamos a la mesa a disfrutar de este exquisitoso. ¿A qué? Exquisito. A disfrutar de este exquisitoso plato. Exquisitoso. Y inventé una palabra, ¿no? No, exquisito plato. Ahí está. Exquisitoso. Inventé una palabra. Señor Jorge, te esperamos. Ahí voy. Bueno, mientras traen el postre, ahí viene Jorge. Ay, ay, ay. En Cocina Guaraní aprendemos, inventamos nuevas palabras, nuevas técnicas. Qué pito, che, ¿eh? Bueno, quiero agradecerte, Jorgito, por la visita de hoy, por venir a ustedes le agradezco mostrarnos. también, Chef Derlis, gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá con ustedes, compartiendo un poquito. Y cuando quieran, ¿eh? ¿Dónde te encontramos? ¿Tenés alguna fanpage? ¿Alguna...? Todavía no tengo fanpage, pero tengo mi Facebook personal, Jorge ¿Sí? Cardoso Echauri. Y también tengo un pequeño emprendimiento en el Facebook, está como Café Gourmand. donde ¿Café? Café Gourmand. Gourmand. Se escribe Gourmand. Perfecto. Café Gourmand, para que no me maten lo que hablan claro. francés.
Ahí subo un poco lo que hago, catering, dulce, para bodas, eventos, de todo un poco, chocolatería, pastelería. Así que cuando quieran a las órdenes también por ahí. Genial. Solicitar presupuesto, información. Tal cual, todo. ahí tenemos la carta, le mandamos por email, inclusive hacemos degustaciones, ¿verdad? Si es para bodas, para que elijan los sabores. Así que ahí tenemos todo completito. La fotografía también, ahí el timbre. El timbre, recreo. Suena Recreo. nuestro horno del antiguo. Bueno, ya está en nuestra tarta. Ahí va verdadera. saliendo. Bueno, muchísimas gracias. Ya sabés que esta es tu casa y cuando gustes favor, te esperamos gracias. nuevamente. Así Gracias, es, Derly. Jorge, tu casa cuando quieras, ¿eh? Gracias. Bueno, que tengan un lindo resto de jornada. Nosotros nos vamos a almorzar este delicioso plato que nos preparó nuestro chef Derly y por supuesto El este postre que- increíble postre. Que tengan un lindo día. Chau, chau. This woman is my destiny. She said, ooh.